Muy buenas tardes. En otro momento devocional que estamos compartiendo, quiero invitarlos a reflexionar en las enseñanzas que nos deja uno de los tantos milagros que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Más de una vez Jesús se enojó con los fariseos, escribas y los sacerdotes, acusándolos de ser falsos, diciéndoles: así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Estoy mencionando esta palabra hipocresía porque justamente en el milagro sobre el cual estaremos reflexionando, esta palabra fue pronunciada una vez más por el Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en los versículos 10 a 13, leemos que un sábado Jesús se había puesto a predicar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Como lo hacía habitualmente, Jesús cada sábado concurría a la sinagoga a enseñar la necesidad de la fe para la salvación, para corregir el error de los fariseos y sacerdotes que enseñaban que se llegaba al cielo por medio del cumplimiento de la ley. El Señor ve entonces que había una mujer que hacía 18 años que sufría una enfermedad producto de un demonio que había entrado en su cuerpo. En los evangelios encontramos muchísimas historias de personas invadidas por demonios, un hecho único en la historia de la humanidad. Satanás había pensado que podía vencer a Cristo o por lo menos tentarlo a pecar. Así se arruinaba el plan del Padre Celestial. Sabemos que pese a ese esfuerzo, el diablo no logró su propósito. Como en todos los milagros, la sanidad fue instantánea y por el poder de su palabra. El resultado fue que, en su alegría y gratitud, la mujer alababa a Dios, lo que demuestra que en su corazón tenía fe, pues estaba convencida que Jesús era el Mesías. Hasta ahí un milagro similar a muchos otros, pero el líder de la sinagoga se enojó con Jesús y con los asistentes. Así lo relató Lucas en los 3 versículos siguientes. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó: hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Seguramente este hombre no se animó a reclamarle directamente a Jesús, y entonces le gritó a la gente que iba a la sinagoga a pedir que el Señor los sane, que concurran de domingo a viernes, pues el sábado la ley del Antiguo Testamento prohibía trabajar. La respuesta de Cristo fue tajante, llamando hipócritas a los líderes eclesiásticos, porque sanar no era un trabajo, sino una acción de misericordia. Para demostrar que la posición de ellos era absurda, les recuerda que aún en sábado hay que darle agua al ganado, pero principalmente les muestra su falsedad, pues se autoproclamaban como grandes hombres de Dios que cumplían y defendían la voluntad divina, pero no tenían ninguna empatía y amor por su propio. Tampoco se compadecían de los que sufrían enfermedades ni de los pobres. También en la iglesia cristiana, desde su comienzo hasta nuestros días, una y otra vez, distintos sectores practicaron un legalismo extremo
pensando equivocadamente que así aumentaban la espiritualidad de los miembros. Entonces fueron agregando normas y leyes a los mandamientos que el Padre había dado para hacer posible la convivencia en sociedad. Las funciones de la ley divina son demostrarnos que somos pecadores y guiarnos por el camino de la santificación motivados por la fe. Alarmados, algunos cristianos prohibieron el alcohol, el baile y el maquillaje para las mujeres en la iglesia. Los vestidos debían ser por debajo de las rodillas y la vestimenta de hombres y mujeres debía ser oscura. Para evitar que las ofrendas fueran muy escasas, se fijaban cuotas obligatorias o el diezmo. No se podía faltar más de un determinado número de cultos para no perder la membresía. Y otras reglas más. Esto no provocaba un aumento de la consagración, sino que muchos feligreses caían en la hipocresía, porque simulaban cumplir, pero cuando no eran vistos, quebraban alguna norma. Otros cumplían, pero no convencidos, sino por obligación o por miedo a ser discriminados por quienes imponían las reglas. Como esto sigue ocurriendo, es un llamado de atención a no caer en el legalismo para aumentar la participación de los miembros en los cultos, los estudios bíblicos, las reuniones de las ligas y la visitación. Cuando un creyente participa de la vida congregacional por costumbre o coaccionado, no es de agrado del Señor, quien le reclamaba sobre esto a los fariseos. Leemos en el Evangelio de según San Marcos, en capítulo 7, en los versículos 6 a 8, que Jesús les decía: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Dios quiere que le rindamos culto por fe y gratitud a tantos beneficios que por su gracia recibimos. Como nos invita el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Igualmente en nuestra vida personal, el Señor espera que vivamos esforzándonos en cumplir sus mandamientos, como nos lo enseña el Espíritu Santo en la primera epístola de Juan. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es verdad que siempre estamos luchando contra nuestra inclinación natural a rebelarnos contra las normas y la autoridad de quien nos dio la vida y nos sustenta. Pero has comprobado que a lo largo de los años progresaste mucho en adecuar tus conductas a los deseos del Padre Celestial. Porque el conocer mejor la palabra de Dios y tus experiencias de vida te han hecho madurar espiritualmente. Tenemos la promesa del Señor de que si nos falta sabiduría, pidámosela con fe y Él nos la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Orá siempre pidiendo que tu Señor te ayude a resistir las tentaciones, evitar caer en la hipocresía y a obedecer sus mandamientos por tu amor por Él. Que así sea. Amén. Oremos. Bendito Padre nuestro, te pedimos que nos perdones nuestras faltas y nos ayudes a luchar contra nuestras debilidades. Te agradecemos por las bondades materiales y espirituales que cada día derramas sobre nosotros por tu amor sin límites. Haz que siempre seamos honestos y que aún en la intimidad
nos comportemos según tu santa ley, para no caer en la hipocresía. Te rogamos que las autoridades y demás responsables sociales de nuestro país encuentren los caminos para superar la crisis económica que nos afecta, el aumento de la inseguridad y la falta de empleos formales. Restituye, te solicitamos, la salud a todos quienes estén enfermos y fortalece su confianza en ti y su paciencia. Ilumina a maestros y profesores a realizar su loable tarea de instrucción y educación con dedicación y responsabilidad. Asimismo, anima a niños y jóvenes a estudiar para prepararse para sus vidas futuras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el amor, la gracia y la paz de Dios el Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo sean contigo, hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.